Capítulo 5. Educación y deporte. Artículo 35. Derecho a la educación. A. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. B. Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. Acceder a una educación sin discriminación, en igualdad de condiciones que de las demás personas. Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones educativas. A. El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación de la infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención de la persona con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y accesible. B. El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven y garantizan el aprendizaje del sistema Braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de comunicación en las instituciones educativas. Artículo 37. Calidad del servicio educativo. A. Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. Educarán en los lenguajes adecuados para las personas con discapacidad. Facilitarán el aprendizaje del braille, lenguaje de señas, y otros sistemas de comunicación. B. El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así como la formación y capacitación permanente del personal directivo, docente y administrativo. Artículo 38. Educación superior. 38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. 38.2 La persona que deja de estudiar por adquirir una discapacidad tendrá su matrícula vigente hasta por 5 años. Artículo 39. Formación superior en discapacidad. Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación. Artículo 40. Bibliotecas accesibles. Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema Braille y el libro hablado, así como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general. Artículo 41. Promoción del deporte. A. El Instituto Peruano del Deporte, IPD,
promueve y coordina la participación de la persona con discapacidad en las actividades deportivas generales. B. Las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano promueven la participación de la persona con discapacidad. Artículo 42. Federaciones deportivas de personas con discapacidad. A. Las federaciones deportivas de personas con discapacidad desarrollan, promueven, organizan y dirigen la práctica deportiva de la persona con discapacidad en sus diferentes disciplinas y modalidades específicas, y promueven su participación en competencias internacionales. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y el Instituto Peruano del Deporte, IPD, promueven la creación de las correspondientes federaciones deportivas de personas con discapacidad que demanden las diferentes discapacidades, a fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Paralímpico Internacional, CPI, y otros entes o instituciones del deporte para la persona con discapacidad. B. El Instituto Peruano del Deporte, IPD, asegura la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva de la persona con discapacidad. Artículo 43. Reconocimientos deportivos. El deportista con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales es reconocido con los laureles deportivos del Perú y los demás premios, estímulos y distinciones que otorga el Instituto Peruano del Deporte, IPD, y el Comité Olímpico Peruano, en igualdad de condiciones que los demás deportistas. Artículo 44. Descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas. A. La persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 50% sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por las entidades del Estado. Este descuento es aplicable hasta un máximo del 25% del número total de entradas. B. Tratándose de espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por empresas e instituciones privadas, el descuento es del 20% y hasta un máximo del 10% del número total de entradas.